Bienvenidos a nuestra sección Diálogos sencillos, verdades profundas, donde hablaremos entre amigos sobre la palabra de Dios y cómo éste transforma nuestras vidas. En esta ocasión estamos estudiando las 12 tribus de Israel. Disfruta, comenta y comparte. Habíamos afirmado hace un momento que el objetivo de toda profecía es guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque uno, la palabra profética más segura es la Biblia, porque la revelación de Cristo está contenida en su palabra. Entonces, por lo tanto, el centro de toda profecía es y tiene que ser Cristo. No me sirve una profecía que sea bien bonita si no me lleva a Cristo. Ojo con esto, porque hay muchas profecías y a mí lo que me suena es a lo que dice Pedro, el comezón de oír, que a la gente le dicen lo que quiere oír. Y te dicen muchas veces, obvio, yo estoy completamente seguro de que Dios, y es lo que habíamos estudiado en la anterior clase, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, obviamente, económicamente, materialmente, principalmente del alma, pero toda profecía tiene sí o sí que guiarte a Cristo, y el objetivo final tiene que ser que Cristo se glorifique, no que tú te glorifiques, no que las cosas materiales se intensifiquen o se glorifiquen en su vida, sino que Cristo sea glorificado. Puede ser hacia una persona, hacia una familia, hacia una nación, y o sea, no solamente un deseo, sino es una acción poderosa de Dios que trae vida, que trae prosperidad espiritual y un propósito, ¿no? Entonces, en la palabra también podemos encontrar en Proverbios 10:22, cuando dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces la palabra bíblica implica aprobación divina, la presencia de Dios, el bienestar y la capacidad de cumplir el propósito de Dios, ¿no? Vamos a dar inicio a este anexo número 1, el primer anexo de este estudio que estamos haciendo, que es la diferencia marcada entre lo que es profecía, lo que es bendición. Viene muy acorde a todo lo que hemos venido estudiando este tiempo. La verdad que este tiempo ha sido un tiempo de mucha bendición, hemos aprendido mucho. Pronto vamos a tener testimonios también que contar. Sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones con todo este estudio que venimos realizando y también nos queda un largo trecho. Pero ahora vamos a comenzar con el anexo número 1, que es entre la promesa y la ley. Ahí he puesto a 2 personajes importantes que están en este estudio que hemos hecho, que es Jacob y Moisés, los cuales uno imparte una profecía y otro imparte una bendición hacia el pueblo de Israel. Y es la profecía y la bendición. Voy a pedirles que puedan usar sus Biblias, que puedan ver las diferentes versiones de la palabra. Vamos a entender primeramente que en este estudio vamos a estudiar 2 palabras muy usadas en la iglesia, ¿no? Que es la profecía y la bendición. Ambas palabras vienen de Dios, ambas son bíblicas, ambas palabras edifican, pero no son lo mismo. Entonces aquí vamos a entender qué diferencia hay al respecto, ¿no? Cuando se confunden estas 2 palabras, tanto profecía como bendición, pueden traer desorden espiritual en nuestras vidas, y cuando se entienden correctamente, que es lo que buscamos ahora, producen una madurez, una paz y un crecimiento como cristianos y como personas que queremos saber más sobre esto. En la anterior clase, Pablito y Cami nos dieron una pauta, nos dieron un inicio a todo lo que es profecía y bendición, que fue tremendo, fue muy, muy acertado. Entonces, si también ahora, Pablito, lo quieres traer aquí a colación, a la mesa, bienvenido para usar también eso que ha sido un pilar muy importante. Y quiero que podamos buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios 14:33 como base de este estudio primeramente. Entonces, busquemos por favor, y ahí el primero que lo tenga, si lo puede leer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Entonces ahí nos da una luz sobre que es un Dios de paz. Entonces esto que estamos haciendo ahora nos va a traer paz, no confusión, para poder discernir y entender ambas posturas, lo que es una profecía y lo que es una bendición. Vamos a leer un pasaje más de la palabra que está en Oseas 4:6. Por favor, quien lo tenga, lo puede leer. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Uy, qué fuerte esa porción. Y es muy real, ¿no? Si con esta falta de conocimiento el pueblo se pierde. Y no habíamos ido más allá, dice mucho más esta porción. Entonces es impactante lo que el Señor dice. Entonces es tan necesario, ¿no? La clave para este estudio es que hay una confusión entre profecía y bendición. Y esto no es un problema menor, sino que afecta decisiones, afecta la fe, afecta las expectativas muchas veces, ¿no? Pero Dios desea que nosotros seamos iglesias, como cada uno de ustedes es iglesia y pertenecemos a una congregación local, pero como iglesia de Cristo, tú y yo, Dios desea que seamos maduros. Hace unos días Pablito nos traía un mensaje sobre la desnutrición espiritual, ¿no? Entonces Dios desea que nosotros seamos maduros y que honremos su palabra y que estos dos términos, tanto bendición como profecía, se usen correctamente, ¿no? Usemos correctamente y si alguno de ellos es un don, que ya vamos a ir viendo, se use correctamente. Entonces, ahora, no todo lo que se dice en el nombre de Dios es profecía, eso vamos a ir viéndolo. No todo lo que se dice en el nombre de Dios es profecía, atentos. No toda palabra buena o positiva es una profecía. También atentos a esto, ¿no? Bendecir es bíblico y es necesario. Profetizar es un don que requiere responsabilidad, requiere discernimiento y sobre todo requiere sujeción a la palabra de Dios. Vamos a leer una porción más de la palabra que está en Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21. Quien lo tenga, adelante, amados. Aquí dice: no menosprecéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Ahí nos dice que no menospreciemos la profecía y que examinemos todo. ¿Y cómo vamos a examinarlo? A la luz de la palabra. Retener lo bueno y desechar lo malo también es una porción de la palabra. Si vemos que esto tal vez no está siendo adecuado y a la luz de la palabra, entonces lo desechamos. Si vemos que está basado a la luz de la palabra, lo tomamos. Pero no menospreciemos. Eso es muy importante. Entonces, el propósito de esta clase no es apagar el espíritu, sino ordenar lo espiritual, tener un orden, como hoy hemos hablado del orden, lo importante que es el orden en la creación, todo tenía un orden. Entonces el propósito de esta clase es poder tener un orden en lo espiritual. No es limitar los dones, sino usarlos conforme a la Escritura. Entonces, sin más, hemos dicho que vamos a tener 4 puntos claves. El primer punto que vamos a desarrollar, vamos a analizar y vamos a estudiar hoy es qué es la profecía según la Biblia. El segundo punto es qué es la bendición según la Biblia. El tercer punto es diferencias entre profecía y bendición. Y el último punto, vamos a dar algunos ejemplos bíblicos sobre casos, ¿no?, de profecía y de bendición. Entonces, de esta forma nos va a quedar muy claro todo lo que vamos a hablar, así que vamos a dar comienzo al primer punto y para eso quiero invitar primeramente a Mafe para que ella pueda expresar esto de lo que ha estudiado sobre qué es la palabra profética, la profecía. La
profecía en realidad guardaría su esencia en el hecho de ser como el que transmite el mensaje de Dios. Esa sería, podríamos decir, la definición por consenso y más evidente que guarda en la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es decir, se hace incluso una referencia como una imagen de ser como la boquilla de Dios. Y esto no se contradice en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí he hallado que se encuentra una dimensión un poco diferente, porque antes en el Antiguo Testamento se admitía el significado de proveer el mensaje de Dios en dos sentidos. Uno podía ser predictivo y el otro podía ser prescriptivo. El predictivo iba a decir algo sobre el futuro. El prescriptivo iba a decir algo sobre el presente, pero ambos eran guiados por Dios, por la sabiduría, la omnisciencia de Dios, que era el único capaz de decir certeramente ambos hechos, ¿no? Entonces, se reconocía eso más fuertemente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento toma una dimensión ligeramente diferente, digamos, o añadida, que no contradice, como les decía, sino que en este caso, en el Nuevo Testamento, vemos cómo habla ya en un sentido no solo ni de describir una acción futura, ni una, podríamos decir, revelación presente, sino como que es transmitir el mensaje de Dios meramente. Y eso lo vemos en 1 Corintios 14:3. Aquí es donde los que han estudiado a profundidad este tema van señalando cómo esta tal vez dimensión añadida o extensión de la dimensión del término de profecía se puede ver aquí en el Nuevo Testamento, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, aquí en la lectura de esta parte, realmente lo que muestra es que esta es la esencia irremovible de la palabra profética, de la profecía que Dios da a los hombres, a través de los hombres, que es edificar, estimular y consolar. Ya en ese sentido, como les decía, no necesariamente porta una predicción futura, ni una revelación de algún detalle desconocido presente, sino simplemente la exposición de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, esto es lo que más me había resonado de encontrar estos elementos, y que también he encontrado aquí en lo que yo iba leyendo que no se ha hallado específicamente una diferenciación que esté bíblicamente arraigada al hecho de que haya ¿cómo se dice?, una unción profética diferente. Es decir, quien constituye profeta a un hombre, esa potestad única es de Dios. Y Dios, cuando transmite su mensaje por una persona, sea una o numerosas ocasiones, está haciendo de esa persona su profeta. Entonces, en este sentido, han habido personas que han tenido consistencia y constancia en esta función, pero ahí es donde realmente decía, más que ser una unción, es decir, que alguien que una vez designado profeta nunca deja su oficio profético, como se suele muchas veces escuchar o enseñar, pero dice, en este caso no es
no es estrictamente el diseño, como en la soberanía de Dios, Él cuando necesita y quiere transmitir su mensaje, puede revelarlo por una persona una única vez y nunca más volverlo a hacer. Entonces, en este caso, se entiende de este tipo de don de Dios, algo que es una función a la que Dios en su designio puede tomar, dar por una única vez o dar constantemente a través de sus hijos, ¿no? de las personas. Y en este caso también se notaba aquí en esta apreciación que sí hay el término que hace referencia a profetiza y que es lo mismo en el mismo sentido, que revela la palabra de Dios, y que puede, en realidad, que hay quienes se llaman o se ve en el Antiguo Testamento, en las traducciones, la palabra profetas para personajes que no eran del pueblo de Dios o que no eran de Dios. Pero generalmente ahí es donde sí se ve que son diferencias en los términos, donde generalmente están hablando de otro tipo de, digamos, de entendimiento, ¿no? Que en este caso, si uno es profeta, es decir, la función misma de esta palabra, de este concepto, es transmitir el mensaje de Dios. Y como se entiende que solo hay un Dios, sí, los quienes tenían oposición se creían profetas de Dios y de los dioses que tenían, pero que en este caso, como en su potestad, Dios es el que da ese designio, el único que puede asignar eso. Él en realidad es el que ha podido, por decir, utilizar a Balaam con una profecía, siendo que Balaam no era del pueblo y no era necesariamente un profeta designado por Dios, ¿no? Por eso él estaba yendo a hacer otras tareas y cosas que estaban muy dentro de su voluntad. Quisiera que podamos leer también lo que dice la palabra en Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Aquí también más adelante, en Segunda de Pedro, nos advierte sobre los falsos profetas y los falsos maestros, que era también algo de lo que estábamos hablando hace poco tiempo. Y referentemente a los profetas, aquí dice, ¿no?, que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, muy claro por lo que decía Maffer hace un rato, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios es el único que puede designar quién es el profeta. Dios les da, ¿no?, este llamado y también el don que profetiza. Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Creen que una profecía sí o sí se cumple o está condicionada? La camisa de condicionar. Sí, se cumple. Ya, perfecto. ¿Y alguien más que tenga alguna respuesta o algún indicio de... O sea, estamos hablando que cuando una profecía de parte de Dios genuina es hablada, ¿esta se cumple sí o sí o tiene condición? Justamente eso estábamos hablando, y puede ser condicionada, como en el caso de la profecía que se hizo de Jonás, que estaba profetizado que se iba a destruir Nínive, pero el pueblo se arrepintió, entonces la profecía no llega a cumplirse. Sí, exacto. Entonces, notamos en todo el Antiguo Testamento, donde vemos el desarrollo de la mayor parte de profecías que hay en la Biblia, que hay profecías condicionadas. Eso podríamos hacer como que una ramificación. Tenemos profecías condicionadas y tenemos profecías definitivas. Justo esos dos tipos. Entonces, está bien lo que dijo Mafe de que una profecía se cumple, porque sí, se cumple sí o sí.
porque ese es un requisito, o era un requisito en el Antiguo Testamento para un profeta genuino, que la palabra se cumpla absolutamente como él la dijo, porque si no se cumplía la palabra, el profeta era falso, literalmente, no había lugar a dudas. Y esto, más que por el hombre, era precisamente por la inspiración del Espíritu Santo, como estábamos leyendo en 1 de Pedro 21. Entonces, tenemos estos dos tipos de profecías, es profecía condicionada y una profecía definitiva. Ahora también queríamos hacer otra pregunta. Cuando hablamos de profecía, ¿en qué piensan o qué es lo primero que vendría a sus cabezas? ¿Es pensar en algo sobre el futuro o si más bien pensamos en una promesa de Dios? En una promesa, una verdad que Dios derrama. Correcto, porque si nosotros nos ponemos a estudiar la profecía con la Biblia como centro, la profecía no existe como que para satisfacer algún deseo que nosotros tengamos por saber el futuro. Más bien todo lo contrario. La profecía existe para afirmar la fe o para, en varios casos en el Antiguo Testamento vemos, para reencaminar el camino del pueblo de Dios. Por eso, igual en el Nuevo Testamento vemos que la profecía sirve para exhortar, para consolar, y hay algo más que se me acaba de ir. Entonces, justo quiero que nos vayamos, estábamos en Segunda de Pedro, así que vámonos a Segunda de Pedro 1:19. Y era justo lo que estábamos mencionando. Y yo lo leo. Entonces, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos hablando acá de que la profecía más segura es la palabra del Señor. Entonces, el objetivo, o sea, con este versículo podemos afirmar que el objetivo de la profecía es revelar a Cristo y la revelación entera de Cristo. Ese es el enfoque principal de la profecía. Después dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso decíamos que la profecía es para el pueblo de Dios en general. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que era una forma de exhortación, pero también una forma de afirmar la fe y guiar el camino del pueblo de Dios. Entonces, acá, bien cortito, queremos hacer un énfasis en dos puntos: la profecía y cómo está relacionada con la soberanía de Dios. Y para esto, si podemos irnos a Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, con esta lectura vemos que Dios ya estableció el fin de todas las cosas desde el inicio. Entonces, por eso decimos que Dios desde la eternidad ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Esto igual sería para otro tema, entre la predestinación, libre albedrío, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Es que Dios conoce la historia. Entonces, como Dios la ha creado y conoce la historia, es capaz de dar las profecías y las palabras. Por lo tanto, como Dios es el rector y el creador de la historia y del tiempo, Él es el que es capaz de darnos toda la palabra profética. Y no es al contrario, no es como que dependiendo de los eventos existe una reacción por parte de Dios, sino todo lo contrario. Dios, al ser el creador y al conocer todo, es quien dictamina la profecía y quien da los términos.
No sé si eso se entendió. Sí, Tochi dice que sí, Mel también. Bien, gracias. Entonces, un aspecto clave también de la profecía, estábamos hablando que es reafirmar la fe. Por eso muchas veces si alguien que estaba leyendo la palabra o le dieron una palabra profética, lo primero que hace es reafirmar esa fe en nosotros. Es increíble. Ya sé que tú me vas a poder confirmar, tú, sí, Melanie, Mafe. Es decir, cuando uno recibe esa palabra, cuando uno lo toma, lo primero que hace es, wow, es vigorizante, te arraiga de forma súper profunda, por más que no en un tiempo se pase, ese efecto tiene la profecía. Te da un ánimo en la fe, te hace dar un brinco enorme, o al menos así es como yo lo describiría. ¿Cómo lo describirías tú? Igual. No, sí, igual, o sea, se siente igual. Es como una nueva visión, una esperanza nueva. Ahora, habiendo dejado esto, habíamos afirmado hace un momento que el objetivo de toda profecía es guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque uno, la palabra profética más segura es la Biblia, porque la revelación de Cristo está contenida en su palabra. Entonces, por lo tanto, el centro de toda profecía es y tiene que ser Cristo. No me sirve una profecía que sea bien bonita si no me lleva a Cristo. Ojo con esto, porque hay muchas profecías y a mí lo que me suena es a lo que dice Pedro, el comezón de oír, que a la gente le dicen lo que quiere oír y te dicen muchas veces, obvio, o sea, yo estoy completamente seguro de que Dios, y es lo que habíamos estudiado en la anterior clase, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, obviamente económicamente, materialmente, principalmente del alma, pero toda profecía tiene sí o sí que guiarte a Cristo, y el objetivo final tiene que ser que Cristo se glorifique, no que tú te glorifiques, no que las cosas materiales se intensifiquen o se glorifiquen en su vida, sino que Cristo sea glorificado. Entonces, para eso tenemos un par de textos clave. El siguiente sería Lucas 24, del 25 al 27. Yo leo. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No le era necesario al Cristo padecer estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Ahora quiero que guarden las palabras de Jesús que están en rojito un momento en sus cabezas y vámonos a Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Wow, aquí ya tenemos algo. El espíritu de la profecía es Jesús mismo. Es decir, Jesús es el profeta de profetas. Jesús es el apóstol de apóstoles. Jesús es el maestro de maestros. Es el rey de reyes. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque tenemos que reafirmar la idea de que toda profecía es centrada en Cristo. Tenemos que grabarnos esto en nuestras cabezas, no porque yo lo diga, porque está en la Biblia. Jesús es el espíritu de la profecía. Y si recordamos también qué decía en Lucas capítulo 24, es que Jesús exhortaba mediante lo que habían dicho los profetas. O sea, básicamente Jesús les estaba recordando lo que él mismo había dicho a través de los profetas, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, 3 puntos que tenemos que sacar de estos dos pasajes que acabamos de leer es que Jesús mismo interpreta al Antiguo Testamento como una profecía cumplida en él. Es decir, todo el Antiguo Testamento y todas las profecías del Antiguo Testamento nos guían hacia Jesús, y que en Jesús son cumplidas todas las profecías. Entonces, a partir de acá nosotros podemos desarrollar 2 posturas. Uno,
que la profecía y la revelación ya se cerró completamente en la Biblia, o que Dios también sigue hablando, pero es, como decirlo, un tipo de revelación mediante la profecía ahora, que ya no es una revelación que se encuentra en la palabra, sino más bien es una revelación para un momento para guiar al pueblo de Dios. Entonces, esas son dos posturas que podemos desarrollar. Que uno, como la revelación ya está completa acá, ya no necesitas profecías, porque la palabra más segura profética es la Biblia. Pero, por otro punto, también tenemos el don de profecía, entonces, que podría ser hallado hoy, pero ya no puedes tomarlo a un nivel doctrinal ni de autoridad de la misma Biblia, sino más bien que es para un momento específico. Entonces, esas son dos posturas que no vamos a discutir eso porque eso es bastante intenso, pero son dos posturas que se pueden desarrollar a partir de esto. No vamos a entrar en esa discusión porque, aquí en este grupo y en la congregación y a niveles de iglesias tenemos podemos decir yo soy de este lado, yo soy del otro, y es una cosa tremenda. Pero lo que sí queremos aclarar, claro, es que nada se puede salir de la palabra. Nada se puede salir de la palabra. Si un profeta viene y te dice, esta profecía es para ti, tú tienes que pesarla con la palabra. No puede inventarse nada, no puede sacarse ni un punto ni una coma. Hemos tenido ocasiones de que hemos estado descubriendo la revelación, los misterios, pero están aquí los misterios. Solo que el Señor nos los revela en un tiempo específico como un rema o de una forma específica, pero nada se puede salir de la palabra. Totalmente cierto, Tutsi. Al ser la Biblia la palabra profética más segura, y al decir que no podemos quitarle ni añadirle un solo punto, tenemos que regirnos totalmente a lo que dice la palabra. Tenemos que ver a la palabra de Dios como la autoridad máxima en este sentido, más que cualquier palabra profética que puedan llegar a decirnos ahora. Como dice Tutsi, totalmente cierto. Tiene que ser sí o sí pesada y contrastada con la Biblia. Entonces, justo estábamos por entrar al segundo punto que quería remarcar, y es que por ejemplo, en el Antiguo Testamento no todas las profecías hablan de Cristo, porque estábamos hablando de que toda la profecía tiene que glorificar a Cristo y demás, pero es cierto que no todas las profecías hablan de Cristo. Sin embargo, todas directamente apuntan a Cristo. No necesariamente tienen que hablar, pero en última instancia terminan apuntando a Cristo. Y el tercer punto es que la bendición, y esto justo estamos hablando de bendición, profecía, y obviamente bendición y profecía van de la mano, y la bendición prometida es Cristo. Entonces, como es Cristo mismo la bendición prometida, es esa la consumación de la profecía. Para hablar sobre un poquito, si nos vamos a ir a bendición para contrastar, ya hablamos de profecía, ahora un poquito de bendición, y el texto principal sería Efesios 1, del 3 al 7, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo utilizan bastante los que están a favor de la predestinación, este versículo, porque dice, bueno, ustedes viendo, pero igual, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo mismo ya escogió a todos los que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, aquí habla de la santificación, que es nuestro proceso, porque una vez nosotros recibimos a Cristo, Él no nos deja así, Él nos perfecciona, Él nos santifica con el propósito final de glorificarnos y estar con Él por la eternidad adorándolo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, acá al inicio vemos que el mismo Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si nosotros vemos a qué se refiere en bendición acá, porque habíamos visto en el Antiguo Testamento, pero acá viendo en el Nuevo Testamento una bendición bíblica, ¿qué es? Es una bendición espiritual, número 1, como dice acá, es una bendición en Cristo, y número 3, es una bendición eterna. Esa es una bendición en Efesios. Es una bendición espiritual, es una bendición de parte de Cristo y es una bendición eterna. Y según esto hace un poco de contraste con el tipo de bendición que estábamos viendo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la bendición se centraba más en aspectos materiales, se centraba más en aspectos de descendencia y se centraba, por supuesto, en prosperidad material, como habíamos visto en la anterior clase. Pero vemos acá, ya con Cristo cumpliendo todas las profecías, que la bendición se convierte en una bendición espiritual, una bendición en Cristo y una bendición eterna en los cielos. Por eso dice que nosotros nos ocupemos en acumular tesoros en los cielos y no acumular acá en la tierra. Entonces, justo acá al final dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, las bendiciones del nuevo pacto son la salvación, la herencia y la esperanza futura. Pero, al ser estas las bendiciones más importantes, no anulan las bendiciones del Antiguo Testamento, porque nosotros, recordar que somos herederos, la iglesia es heredera por fe de cada una de las promesas que se le hizo a Abraham. Entonces no es mala noticia, no, más bien, o sea, si en el Antiguo Testamento teníamos solamente el tipo de bendición que traía prosperidad material, que traía bienestar a nuestras futuras generaciones, ahora con Cristo no solo tenemos eso, sino que tenemos salvación completa, tenemos perdón de pecados y también tenemos esperanza futura. No sé si se puede ver esta figura y qué hermoso que es. Y estos beneficios, pero hay que recalcar que son posibles gracias a la cruz y son inseparables. No podemos separar los beneficios de Cristo con la cruz. Y es una postura que no se puede separar. Todas las bendiciones con lo hecho en Cristo por la cruz. Entonces, este sería el último punto para ya pasar al siguiente grupo o a la siguiente persona que quiera igual dar su estudio sobre bendición y profecía. Es sobre la iglesia y el cumplimiento. Se llama así, la iglesia y el cumplimiento. Entonces, vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículos 8, 9 y el 21. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. ¿Ve? Esto es lo que decíamos. Todas las promesas que se le hicieron a Abraham mediante la fe son completamente válidas para nosotros, para la iglesia. Solo mediante la fe y obviamente mediante la cruz. Y también, aparte de eso, tenemos las bendiciones más grandes, que es la salvación y esperanza futura, como estábamos viendo hace un momento. Quería acotar sobre lo que decías de Abraham, bueno, aquí señalando en este ejemplo, que es súper lindo, que en lo que yo encontré que el
primer término que da una referencia inicial a un profeta es cuando habla de Abraham, precisamente. Y es extraño porque, bueno, solamente se utiliza en Génesis en esa parte, se dice de Abraham, y luego recién con Moisés ya se va estableciendo y entendiendo más a profundidad el término. Pero como decías, si ahorita nos ponemos a valorar todo lo que tú nos estabas diciendo acerca de que va a ser profecía por cuanto señale a Cristo, y que realmente aquel que entiende lo que Dios o le cree a lo que Dios estaba hablando de su propósito de Cristo, es Abraham. Por eso sale de su casa, deja todo y va y lo sigue, ¿no? Y es un peregrino. Wow, increíble. Amén. Gran acotación. Y como segundo versículo, vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 13, que dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de la promesa. Entonces, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto tiene relación directa con lo que habíamos leído en Gálatas. Entonces, la clave acá sería que la salvación es profetizada en el Antiguo Testamento y esta ya se cumplió. También es que otros recién esperan el cumplimiento de esta, es decir, todavía no sucedió. Y que la iglesia vive con esta esperanza de que Cristo va a regresar, porque es lo que hacemos nosotros también en Santa Cena, decimos: sí, Señor, Maranatha, ven, te esperamos. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? La profecía no nos promete en realidad un control sobre el futuro. No nos promete una certeza sobre nuestro futuro, sino nos dice que Dios es fiel, y como Dios es fiel, Él va a cumplir con su pacto. Y yo creo que son dos cosas muy distintas. Y esto igual hace la distinción entre si la profecía realmente te guía a Dios o es algo meramente para ti. Haciendo esa aclaración. Y si nos vamos a 2 de Corintios 1:20, esto ya es para finalizar. 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. De nuevo lo voy a leer. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto es Reina Valera 1960. No sé si alguien tiene otra versión. ¿Qué es? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Amén. Muchos de los mensajes que hemos estudiado sí van concorde a lo que igual hemos ido estudiando anteriormente. En este caso, yo diría que la profecía es un mensaje que va inspirado por Dios a través sí de las personas, pero siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Y esto yo lo encontraba señalado en 2 de Pedro 1:21, que decía que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto se va en los profetas, pero en este caso implicaba mucho que la profecía no se produce de voluntad humana, sino que es la revelación divina. Y esto en la práctica se podría decir que
Pablo explica mucho lo que es el propósito de la profecía, que es edificar y exhortar mientras y también consolar a la iglesia, que ya lo hemos visto en 1 Corintios 14:3. Pero también, como decía Pablo, es exhortar a los creyentes, en este caso, indicando que la profecía es un don espiritual disponible para aumentar la fe. Y también veía que profetizar tiene un significado muy amplio en proclamar en primera persona la palabra de Dios, ya que en este caso los profetas vendrían a comunicar un mensaje divino que sí revela la voluntad de los planes que tiene Dios, como íbamos diciendo. Y en este caso sí, la profecía bíblica, o la profecía vendría a ser ese don o el acto por el cual Dios nos está hablando o está hablando a su pueblo para instruir, animarlo y guiarlo, pero siempre conforme a su palabra. En Amós 3:7 ya podemos entrar aquí a un punto donde dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Aquí estamos hablando ya de que el Señor va a revelar sus secretos, sus misterios, se podría decir, todo basado en la palabra, por supuesto, a sus siervos, los profetas. Pero aquí está esa gran diferencia, ¿no? En que, en tener esto claro, en que un profeta de oficio, porque hay un profeta de oficio y está el don de la profecía. El don de la profecía puede ser derramado sobre cualquier persona, en cualquier lugar donde esté manifestándose el Espíritu Santo. Puede venir ahora, por ejemplo, y sobre uno de nosotros y tomarnos y poder empezar a ejercer este don de la profecía. Pero con el oficio de profetas o el ministerio, según la palabra, cuando dice que se dio 5 ministerios a las personas, ¿no? Entender que esta persona que dice acá que el Señor le va a revelar a sus siervos, los profetas, sus misterios, debe ser una persona llamada por Dios. O sea, no puedes autodeclararte profeta. No puedes decirte yo soy profeta. Dios es el que te da esto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque han surgido cierta susceptibilidad en este tiempo por los falsos profetas. Debemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque han venido, primeramente, no ha sido de edificación, ¿no? Sino que ha sido, nos han venido por ahí a lastimar en muchas ocasiones. O se han venido a poner un precio a la profecía. Eso realmente no va, no pienso que sea de parte de Dios, porque el Señor está entregando esto. Entonces, si le vas a poner un precio, ya ahí te pasas la línea y automáticamente es adivinación, es brujería. Entonces, eso es una línea muy fina en cuanto al cuidado que hay que tener con estar muy atentos a lo que es realmente esto, ¿no? Y no dejarnos llevar por corrientes y por situaciones que por ahí nos pueden venir a endulzar los oídos, por, como dice la palabra, por querer saber, por querer tener un comezón de oídos, vamos a poder estar ahí escuchando estas falsas cosas que nos vienen a lastimar, no vienen a edificar, no vienen a exhortar y tampoco a consolar, sino a traer confusión y a traer este desorden en una vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y la verdad que me da mucho dolor saber que hay gente que usa esto como lucro o como exaltación de sí mismo, o autollamarse profeta cuando Dios no te ha ordenado. Eso hay que tener un temor de Dios muy grande para esto, ¿no? No se puede nombrar así a la ligera, ¿no? El Señor es el que te da te ordena, el que te da, el que te dice y el que quita también. Y te voy a decir qué es lo que dicen Tutsi, porque tú sabes que pueden llegar a utilizar las escrituras y puede sonar muy bonito, puede sonar muy convincente,
Pero por eso nosotros tenemos que aprender a escudriñar bien. Y te voy a decir lo que dicen. Ellos incitan y te dicen, ¿por qué sacan el tema del dinero? Porque te dicen, si tú honras, tú activas el don. ¿Entiendes? Eso es lo que te dicen. Entonces, tú das plata, si tú les das dinero, si tú, honras, le van a decir ellos. De esa forma tú vas a activar el don en ellos. Entonces, tú das plata como que a cambio de profecía. Eso es lo que... Y claro, ellos hasta te van a sacar versículos, pero eso no es así, como tú acabas de decir. Y eso es lo que ellos usan más, te diría en su mayoría para sacar dinero mientras profetizan. Sí, y eso es muy triste, la verdad que es jugar con algo muy fuerte. Yo he tenido experiencias personales de profetas que han venido y han profetizado sobre mi vida y ha sido tremendo, ha sido muy, muy grande, porque esa sí fue una profecía para decir, para mí, para mi vida, para mi crecimiento, en cuanto a lo que Dios ya tenía escrito y lo que Dios ya tiene escrito en sus libros del cielo para nuestras vidas. Pero hay también, reconozco que hay otras personas que no están caminando bajo el temor de Dios, y esto es muy peligroso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, tengamos cuidado, conozcamos la palabra, leamos la Biblia y no nos dejemos llevar por corrientes, sino estemos seguros de lo que Dios ya tiene escrito para nosotros aquí. Y el Señor revela a sus siervos, los profetas, sí, sus planes, sí les va revelando, ¿no? A los verdaderos, ¿cómo se puede? ¿Y cómo distinguirlos? Solamente el Señor nos va a poder dar ese discernimiento de cómo distinguir lo falso de lo real mediante el filtro de la palabra de Dios y los frutos, ¿verdad?, de las personas. Entonces no podemos poner nuestra confianza en una persona. Si como explicaba Maffer a un principio, si ya estamos haciendo de la persona nuestro profeta, nuestra deidad, estamos ahí ya errando. No podemos poner nuestra confianza en las personas, porque tanto profetas o no son humanos. Y el profeta mayor, el que tenemos que poner nuestra confianza, es Jesucristo, que Él lo es todo. Me olvidaba que en 1 Corintios 14:3 sí nos daba más o menos, que dice, pero el que profetiza ahora a los hombres para edificación, exhortación y consolación, nos daba más o menos 3 funciones claves o claras que tendría la profecía, que sería una, la edificación, que vendría a fortalecer la fe y la vida espiritual. Luego la exhortación, que sí llama al arrepentimiento, como decía Pame, a la obediencia y sobre todo al orden, que es algo que igual el pastor nos estaba hablando. Y en la parte de la consolación es que anima en momentos de dificultad. También cuando uno tiene profecía, Dios siempre confirma. Hasta el momento, o sea, las profecías que yo he escuchado en la iglesia y también que se han dado, son confirmadas por una segunda o tercera persona. Nunca se queda para uno. Sí, y eso es tremendo. Es tremendo cuando ocurre esto, porque ahí te das cuenta realmente el mover del Espíritu Santo. Porque cómo la otra persona podría saberlo solamente por el Espíritu Santo. Entonces hay que estar totalmente guiados por el Espíritu Santo para poder saber todo esto, para poder creer en esto. Entonces no podemos desalinearnos en ningún momento para evitar estas confusiones y que seamos lastimados o lastimar, ¿no? Entonces eso es real, Pamelita. Sí, siempre, bueno, no sé si siempre, no sé, eso sí no sé, pero muchas veces sí ha habido confirmación. Yo lo he podido experimentar. Y también, bueno, veo que, como decía Pablo, la manera de filtrar bastante más práctica, más notoria es pensarlo en la palabra, no como decías también tú, pero la dirección que tiene hacia Cristo. Y como decían, o sea, una palabra profética, como decía Jai ahorita igual, que nos es entregada, no solo da el consuelo y el ánimo, o sea, no porque sí, no porque te estén diciendo algo wow, que
generalmente es, ¿no? Es sorprendente, o te habla de cosas que tú has ido trayendo en tu corazón y en tu vida y que realmente solamente Dios puede saberlas. Pero lo que hace es reafirmarte en una dirección de propósito, que es propósito de edificación y de crecimiento, no solo personal, obviamente que sí, pero dentro de la visión única que es de Dios, ¿no? Que es la iglesia, es el cuerpo, es el propósito de Dios, y obviamente eso es Cristo, o sea, es hacia Cristo. Entonces, yo no sé si también les pasa, pero creo que uno se da cuenta cuando es de Dios, cuando enciende en nosotros, en nuestros corazones, realmente esa certeza, esa reafirmación, ese fuego, y que sabes hacia dónde estás continuando o caminando ahora, cuál es tu dirección, pero sabes que no es así como, sí, solo para que yo esté bien, o algo bonito, o una bendición de algún tipo, sino porque esto va a dar la dirección a mi vida conforme a la voluntad de Dios para el propósito de Dios. Según la Biblia, una bendición es el favor de Dios, la gracia y el bien que provienen de Él, ¿no? Puede ser hacia una persona, hacia una familia, hacia una nación, y, o sea, no solamente un deseo, sino es una acción poderosa de Dios que trae vida, que trae prosperidad espiritual y un propósito, ¿no? Entonces, bueno, en la palabra también podemos encontrar en Proverbios 10:22, cuando dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, la palabra bíblica implica aprobación divina, la presencia de Dios, el bienestar y la capacidad de cumplir el propósito de Dios, ¿no? Hay diferentes tipos de bendición según la Biblia. Están las bendiciones espirituales. Esto lo encontramos en Efesios 1:3, cuando dice: bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. También podemos encontrar las bendiciones materiales, ¿no? Como esta provisión, un trabajo, un sustento, pero siempre guiado a un propósito. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 28, del 1 al 8. Están las bendiciones familiares y generacionales que afectan a nuestros hijos, a nuestras descendencias, a nuestras generaciones. Y esto está en Génesis 12, cuando dice: bendeciré a los que te bendijeren. Y vemos también un tipo de bendición que es por obediencia, que es la obediencia es la que abre la puerta a la bendición. ¿Quién puede ser el que bendice, no? Obviamente Dios es la fuente principal de la bendición, pero también Dios usa a personas. Bueno, pueden ser pastores, líderes, siervos, nuestros padres, nosotros mismos. Somos instrumentos para bendecir a otras personas, a lugares, a nuestra nación, a familias. Entonces, bueno, eso es un poco sobre la bendición según la Biblia. Qué lindo esa pregunta que has hecho, ¿no? Al final de ¿quién puede bendecir? Es una pregunta que por ahí uno se hace. Y es algo muy hermoso el poder recibir la bendición de un padre, ¿no? De un padre que como padres o futuros padres o etcétera, poder dar esta bendición a un hijo es muy importante, y así es lo que nos ha llevado a poder querer estudiar lo que es esta diferencia entre una bendición y una profecía, al ver esta bendición de un padre a sus hijos, ¿no? Entonces esto nos ha llevado, nos ha guiado a poder desarrollar este estudio con mayor profundidad. Y qué lindo hemos visto cómo realmente el Señor ha cumplido todo lo que ha traído por medio de la boca de un padre hacia sus hijos, ya sea bueno y también algunas cosas que no estaban bien, pero Él estaba exhortando también ahí. Y entonces esas palabras han sido tan importantes que han llegado a regir de una forma muy fuerte a toda una nación y a todo el pueblo de Dios, y como decía Pablito hace un rato, hasta ahora nosotros, solo por medio de la fe, ¿no? Entonces qué hermoso, Melo, que has traído en estas palabras. Bueno, algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, de bendiciones.
se encuentra una en Génesis 12, del 2 al 3, que es la bendición de Dios a Abraham, que le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces la bendición es una promesa de descendencia, propósito y favor divino. Después otra está en Números 6, cuando dice: Jehová te bendiga y te guarde. Ahí habla sobre la protección de Dios, ¿no? Que también es una bendición. Deuteronomio 28 es lo que decía anteriormente, la bendición por la obediencia. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ahí habla de la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Y nuevamente la enseñanza es que la obediencia abre la puerta a la bendición, ¿no? También lo hemos visto en Génesis cuando Jacob bendice a sus hijos. También vemos la bendición de Jesús cuando dice: bienaventurados, las bienaventuranzas que están en Mateo 5. A ver, ¿cuál más? Bendiciones eternas que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una está en Mateo 25:34, cuando dice: venid benditos de mi Padre. Ahí habla de nosotros, de la herencia del reino eterno. Bueno, esos son algunos ejemplos. Y algunos ejemplos de profecía. Hay uno muy conocido, ¿no? Que es sobre Elías, sobre el profeta Elías, cuando él habla en Primera de Reyes 17:1, que dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos cómo él profetiza en un momento. Y también vemos cómo él logra activar una palabra profética cuando él habla sobre realizando un acto profético con sal, bota en el agua sal, y ahí profetiza y declara de que esa tierra será fructífera. Entonces ahí vemos un ejemplo de profecía de lo que él profetiza, y además de activación de cómo lo hizo con un acto profético, ¿no? Incluso usando la sal y el agua sobre la tierra. Entonces eso es un tema también bien profundo, que es lindo también saberlo, pero bueno, es un ejemplo. Solamente no vamos a entrar en eso ahora. Es todo un tema, pero es un ejemplo de profecía. Yo tenía una de Jeremías, que proclamó la promesa de Dios a Israel, que decía: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que está en Jeremías 29:11. A mí me gustaría decir algo que no es un ejemplo, pero creo que es algo muy importante que vale la pena mencionarlo cuando hablábamos acerca de la profecía, de los profetas, de los falsos profetas, verdaderos profetas. A mí me gusta mucho cuando Dios unge a Isaías y a Jeremías. Es en Isaías cuando le pone un carbón, viene el ángel y le pone un carbón encendido en su boca, y a partir de ahí, de ese momento, es como que activa su ministerio de profeta, ¿verdad? Y también en Jeremías abre su boca. Entonces eso está bueno, porque nos muestra cómo, o sea, cuando se unge a un profeta, a un verdadero profeta, cómo nuestros labios tienen que ser sí o sí limpiados, nuestra boca tiene que ser limpiada por Dios mismo. Eso es un detalle que siempre me gusta observar en este tema de los profetas. Sí, es algo hermoso, Mel. Y bueno, ¿no? Ahí ya podemos tener algo para quedar claro. Hay esta diferencia entre el profeta de oficio y el don profético. El profeta de oficio tiene un llamado permanente, el don profético es ocasional en algunas ocasiones. El profeta de oficio es establecido por Dios. El don profético es un don que se le otorga a la persona ocasionalmente mediante el Espíritu Santo, ¿no? Quien lo ejerce en el profeta de oficio es una persona específica, y en el don profético es todo creyente.
cualquier creyente puede tomar ese don profético en algún momento, ¿no? La autoridad que se le da al profeta de oficio es ministerial. En cuanto a la del don profético, es funcional en el momento, ¿verdad? El propósito que tiene este profeta de oficio va con dirección, corrección y advertencia, como hemos visto ahora. Y el don de profecía es para edificación y exhortación en el momento. Entonces ahí podemos ver una diferencia, ¿no? Y el alcance con el profeta de oficio son iglesias, naciones, iglesia personal, y con el don profético son individuos y congregaciones, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ir diferenciando, ¿no? Se reconoce el profeta de oficio público y es probado también por Dios. Y el don de la profecía no requiere ningún título específico, sino que puede venir a cualquier persona según Dios quiere usar. Entonces, aclaremos muy bien eso y tengamos muy claro, amados, para cerrar esto, para concluir con nuestro anexo número 1 de la profecía y de la bendición, que es algo hermoso, una profecía y una bendición, y es necesario, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos experimentar estas cosas, podamos escudriñar mucho más. Hay mucho más por saber, hay mucho más por escudriñar. No nos dejemos llevar solamente por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, sino leamos la palabra, porque si no leemos la palabra vamos a ser muy fáciles de convencer, muy fáciles de manipular, y eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Entonces hoy hemos aprendido que la profecía es la revelación de Dios y la bendición es una declaración de bien respaldada por la autoridad de Dios. Él respalda. Ambas son dones de Dios, pero tienen funciones distintas. Entonces eso es hermoso, ¿no? Y cuando llamamos profecía a lo que es bendición, hay un riesgo que atravesamos, ¿no? De crear expectativas que Dios no habló, ¿no? Entonces ahí confundimos. Y cuando tratamos una profecía como una simple bendición, podemos ignorar muchas advertencias divinas. Entonces nos quedemos con esto en nuestros corazones. Jeremías 23, 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, ¿no? Entonces ahí tengamos cuidado de esos profetas que Dios no haya enviado, pero ellos corrían. Tengamos mucho cuidado. Escudriñemos más sobre esto. Busquemos más, pero nos basemos en las Escrituras. Busquemos más, ¿no? No nos quedemos con lo que escuchamos. Pesemos la palabra, porque aquí está el filtro. Y hace poco leía una porción de un libro que me pasó Mel, que decía que estaban escritos en el cielo todas las palabras que están ahí para nosotros, ¿no? El Señor las tiene escritas, y si las quiere traer por medio de una persona, Él lo va a hacer. Si las quiere traer por medio de sueños, por medio de lo que podamos ver, una conexión con Él, Él lo va a hacer. Y si lo quiere traer por medio de las Escrituras, también lo va a hacer. Entonces, animémonos y tengamos muy claro esto que hemos hablado ahora. Tengamos mucho cuidado. Ha sido muy interesante poder discernir y poder ver realmente cómo hay ciertas posturas de personas que creen en una cosa, que no creen en nada, o que creen en otra, pero no nos dejamos confundir. Tengamos las bases claras que están aquí en la palabra. Así que bueno, amados, concluimos y exitosamente. Gracias a todos por compartir. Fue de gran riqueza todo lo que han hablado, sus testimonios, lo que han compartido. Fue hermoso. Sé que va a edificar a muchos.